Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro. Pues hemos venido desarrollando una serie a través de la cual hablamos de los géneros literarios. Iniciamos con la fábula y tenemos dos videos previos, uno dando una definición, otro contando un ejemplo de fábula. Bien, si no los ha visto, pues lo invito a que en la descripción del video le dé clic a los links y obviamente los pueda ver. También previamente hicimos un abrebocas con un comentario sobre un libro de Hermann Hesse, bellísimo, Siddhartha. Continuando nuestra ruta de los géneros literarios, de toda esa maravilla que produce la especie humana, hombres y mujeres, haciendo literatura, pues tenemos un género literario muy bello y es el mito. Hay mito y mitología. El mito es de lo que vamos a hablar hoy, tratar de construir una definición, porque la gente erradamente utiliza el término mito para referirse a una mentira, incluso utilizan el término fábula para referirse a una mentira o a algo que está adornado de tanta fantasía, pero que es mentira, y eso no corresponde a las definiciones. Veamos, ¿qué podemos decir del mito? Primero que todo es una narración, ¿no? Puede ser en verso, puede ser en prosa, es una narración. Generalmente los mitos antiguos los encontramos en verso. Muy bien, ¿qué hace el mito? El mito explica un hecho real, algo que realmente aconteció o que realmente le sucede al hombre y a la mujer, algo que le sucede a la sociedad, algo que sucede en la naturaleza. Y el mito lo que hace es explicarlo, y lo explica de manera fantástica, utilizando la magia de la imaginación, utilizando alegorías, metáforas maravillosas que se convierten entonces en un elemento espectacular para explicar una realidad. Pero además el mito tiene una característica muy importante, y esa característica es precisamente que el mito está ligado a las creencias de un pueblo en determinado periodo histórico, ¿no? Un pueblo que cree en que ese mito es la realidad y la forma correcta de explicar el fenómeno social, natural o psicológico que trata de explicar. Por lo tanto, generalmente los mitos están vinculados a las creencias religiosas, ¿no? Explican las creencias religiosas de los pueblos. Eso es un mito. Y la mitología es el conjunto de mitos que explican los diferentes fenómenos. Desde luego encontramos mitos y mitologías por cada pueblo que haya existido o surgido en la construcción de una sociedad en el mundo. Desde luego encontramos el mito de Thor, por ejemplo, entre los países nórdicos de Europa, y ese mito y toda una mitología alrededor de él que explica diferentes fenómenos. Los mitos también los encontramos en, obviamente, los más famosos, la mitología griega, ¿no? Y que hoy llamamos grecolatina, pues los romanos tomaron esa mitología y la adaptaron a su cultura. Pero hay mitos en China, hay mitología china, hay mitología propia de los aborígenes de estas tierras americanas, hoy americanas desde luego. Entonces, toda esta mitología tiene como raíz el mito. Es importante decir que los mitos, ¿no? Los mitos los hay de cosmogénesis y antropogénesis. ¿Qué significa eso? Cosmogénesis, desde luego, son todos esos mitos maravillosos y fantásticos que explican el origen del universo, el origen del planeta,
el origen de las plantas, de los animales, el origen de los ríos, todo eso de manera fantástica y alegórica en la que intervienen de manera directa los dioses, seres superiores a los seres humanos, por ejemplo, en su característica de ser inmortales. Y desde luego estos seres inmortales en algún momento determinado crean al hombre. Y esa creación del hombre es la antropogénesis, la creación de la especie humana, la creación de los hombres y las mujeres y de cómo fue poblada la tierra a partir de esa intervención directa de los dioses. Lo hay desde luego, como decía, en la mitología griega, en la mitología del norte de Europa, en las mitologías africanas. Es decir, el mito es una narración que surge como elemento explicativo de los diferentes fenómenos con que vive el hombre: el amor, la sabiduría, el odio. Todos los fenómenos son explicados cuando se va desarrollando la antropogénesis, los elementos propios de la construcción del ser humano. Es ahí como estamos bordeando un poco lo que será la definición de mito. Hay un elemento importante con el que quiero terminar. Hoy en día se habla de mitos contemporáneos, ¿no? De mitos en la realidad actual. Quiere decir que se toman algunos elementos del mito clásico, es decir, los elementos de explicación fantástica, para explicar fenómenos nuevos en la construcción de las sociedades contemporáneas. Hablaremos en un segundo video de algunos mitos, narraremos un par de mitos, uno antiguo y uno nuevo, y desde luego continuaremos con nuestro camino sobre los diferentes géneros literarios que produce el ser humano. Soy Edixon Romero Angulo y estoy en Punto de Encuentro.